Voy a... Ok, buenas tardes. Sí, no sé si se escucha bien. Voy a... Aquí. Ya está. Ok, buenas tardes. Quisiera, por favor, si me pueden escribir a través del chat, si se escucha el audio. En estos Se momentos voy escucha a... perfectamente. Ok, muchísimas gracias, gracias. En estos momentos voy a compartir mi presentación. Ok, vamos a ver. Sí, se le escucha. Gracias, gracias. Ok. Bueno, muy buenas y cordiales tardes. Buenas tardes. Un fin de semana muy, muy hermoso. Quien le habla es la licenciada Amanda Lavado Olortegui. Soy enfermera, trabajo en la Dirección Regional de Salud del Callao. Soy especialista en salud pública y comunitaria. Actualmente laboro, como les menciono, en el Callao como coordinadora regional de inmunizaciones. Para mí ha sido un gusto, un placer poder estar frente con ustedes, conversar en esta oportunidad sobre el tema de las inmunizaciones en tiempos de COVID. Creo que para la mayoría de nosotros, ¿no? Los enfermeros sobre todo, esta pandemia, al margen todo su contexto que estamos viviendo día a día, y si no es por una experiencia personal o por las noticias, estamos viviendo un sistema de salud bastante álgido, ¿no? Creo que esta realidad nos aflora algunos vacíos de lo que hemos dejado de hacer en su momento, porque nadie lo pensaba, y cómo hoy en día se ve esa situación. ¿Y por qué menciono esto? Porque enfermería, donde ya se decía que ese año era el año de la enfermera, estamos cobrando un rol muy importante en la salud pública de nuestro país, ¿no? Yo creo que todos acá presentes coincidimos en lo mismo, porque nos hemos permitido reinventarnos, nos hemos permitido demostrar a la población lo valioso e importante que somos en el primer nivel de atención, y esto está claramente demostrado. Y vamos a ver en estas 2 horas de esta conferencia cómo las inmunizaciones se están visualizando un rol importante precisamente en las pandemias, así como tú lo escuchas. ¿Por qué? Porque ya lo anuncia el presidente. Hoy en día, si no es que ya quien ha podido prender el noticiero del día de hoy, y desde hace ya 2 o 3 semanas, están preguntando por la vacuna de esta pandemia, ¿verdad? Cuando en las inmunizaciones venimos hoy en día protegiendo a la población por más de 10 tipos de enfermedades inmunoprevenibles, y que tal vez, ¿por qué no decir a la población no le ha dado esa mirada importante que cumple el rol de las inmunizaciones en la prevención de las enfermedades? Y vamos a conversar un poquito precisamente de ello, no sin antes mencionar que las inmunizaciones, sobre todo acá en el país, antes era como parte de un componente, eh, que era visto no trascendental, por decirlo así. Pero ya en el año 2004, a partir del año 2004, la estrategia de inmunizaciones o inmunizaciones se convierte precisamente con una estrategia sanitaria nacional. Y es donde ya le dan la mirada importante a la salud pública en el país. Y es así que se convierte hoy en día como una dirección nacional en las inmunizaciones. Y es que ahora, hacer esta dirección nacional, cumplimos ese rol tan importante en la salud pública. Y no es que sea de ahí, sino es que ya es un reconocimiento oficial, siendo las inmunizaciones un servicio esencial, así como lo ves. Al tener esta resolución, ¿no? Y ser un servicio esencial, estamos tan igual que
a nivel de un servicio de emergencia, un banco de sangre, una UCI. Es por ello que las inmunizaciones no se pueden detener. No se pueden detener, colegas. En nuestras manos está salvar vidas. Salvar vidas. Y es por eso que nosotros en enfermería debemos sentirnos muy orgullosas de ser nosotras la profesión donde vamos a nosotros a construir la salud pública de todo el país. Y por qué no decirlo del mundo también. Hoy en día estamos esa mirada al mundo a través de las inmunizaciones. Y es que vamos a tener que recordar algunas historias que tal vez muchas jóvenes enfermeras, ¿no? Que han leído el tema de la salud pública, han tenido que haber encontrado la historia de las inmunizaciones en el país. Cuando en las inmunizaciones tenemos resultados muy importantes, como por ejemplo que sucedió en el año 2006. Así es. En el 2006, por ejemplo, teníamos coberturas de inmunizaciones para prevenir las enfermedades prevenibles, ¿no? Inmunoprevenibles, como lo que fue con la vacuna de la BCG. Con la vacuna de la BCG, en el año 2006 llegamos a cobertura del 99.9% de protección a todos los recién nacidos. Pudo haber habido un niño dentro de esa población de niños que nacieron que no se les pudo vacunar, pero no podíamos decir que tan solo habíamos logrado el 99.9% y era un éxito. Para nosotros las enfermeras, un niño que se deja de vacunar es algo muy doloso, terrible, muy doloroso, es terrible, porque imaginemos que fuera ese tu niño, que no se llegó a vacunar por alguna razón. Imaginemos que ese fuese tu niño y que más adelante precisamente fuese tu niño quien tuvo que padecer una tuberculosis meningia, porque el sistema no contribuyó para que tu niño reciba la vacuna, o porque hubieron temores de parte de la persona que tenía que salvaguardar la vida de la salud de ese recién nacido. Pero precisamente ese niño que no recibió la vacuna tuviera la suerte, por decir así, o el infortunio de que no se haya sido vacunado y que padeciera de la enfermedad, siendo un costo-beneficio tan amplio solamente el momento de vacunar o el acto de vacunar. En relación a la vacuna polio, también en el año 2006 llegamos a coberturas del 94.7%. Para las inmunizaciones, llegar a coberturas ideales de 98%, no solamente significa un desafío para la enfermera llegar a ese 98%. Pensemos en ese 2% de niños, ¿cuánto representa que no han sido beneficiados con la vacunación? Yo creo que nosotros como enfermera de salud pública, yo soy una enfermera de salud pública y muchas de ustedes estoy segura que también se está inclinando a la especialidad de salud pública, van a poder entender que tener coberturas de 99.9% no va a significar un logro, sino va a ser un desafío, porque lo que debió ser ha tenido que haber sido el 100% de nuestra población programada. ¿Ok? Bien. Entonces, y así podemos enumerar, podemos mencionar muchas enfermedades, muchas coberturas de vacunación que alcanzamos en años anteriores. ¿Y qué está sucediendo ahora? ¿Qué están sucediendo ahora? Nosotros podemos decir que estamos con buenas coberturas. Tenemos en el país mucha brecha de enfermeras. Desafío muy importante para las personas que tienen que cubrir esa brecha de enfermeras. ¿Y cómo es que esta situación de la pandemia ha hecho que esa brecha de enfermeras sea más amplia? Desafío muy importante para la enfermera en el año de la enfermera. Bien, también quisiera comentarles que así como también tuvimos éxito en las inmunizaciones, hubieron nuevos desafíos. Si ustedes recordarán, para esos nuevos desafíos, inmunizaciones, no se escucha, perdón, me dicen que no se escucha, a ver. Voy a ver, no sé si está bien el retorno. Por ahí sí, se escucha perfectamente. Que revisen sus audios los participantes. Sí, por favor, revisen sus audios, pero por lo menos me avisan, ¿sí? ¿Sí está bien? Ok, perfecto. Entonces sigo. Me avisan cualquier cosita, por favor, yo estoy presta a atender. Entonces continúo. Así como nosotros hemos tenido
logros en inmunizaciones en coberturas, también hemos tenido desafíos, porque empezaron a emerger enfermedades que podían ser inmunoprevenibles. Y que en este escenario, la demanda de la población que tiene poco acceso a los servicios de salud, ya sea porque el sistema así está, lamentablemente esa es una tarea muy importante para el país, para nuestros gobernantes, es que también convirtió un desafío de las inmunizaciones en la introducción de nuevas vacunas para poder acceder a la población, ¿sí? En esa introducción de vacunas, a ver, por favor, me dicen que... ¿Me avisan si todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Sigo? Ah, ya se están incorporando un poco más. Le di un poco de alejé, disculpe. Entonces, hemos tenido introducción de nuevas vacunas, ¿no? Eventos muy importantes en las inmunizaciones. Hace poco tiempo hemos incluido, en el 2008, casi nada, al calendario de vacunación, por ejemplo, la vacuna del neumococo. Esa vacuna no era nueva, no es nueva. Solamente podían acceder a la vacuna de neumococo personas que tenían acceso económico para poder pagar la vacuna a las grandes empresas, a los grandes laboratorios y proteger a la población. Así como también la vacuna de rotavirus, como también la vacuna de la influenza. El Estado, en su rol rector, el Ministerio de Salud, incrementa y actualiza su calendario de vacunación y la incluye dentro de este esquema de vacunación a estas 3 importantes vacunas. Es por eso que las normas técnicas, ahí donde sale, las nuevas versiones, las nuevas actualizaciones de las normas técnicas, ¿ok? Entonces, hablamos ya que para el 2018 teníamos 15 vacunas en nuestro calendario de vacunación, ¿sí? Así como lo ven. Antes, donde yo me recuerdo también cuando estaba en pregrado, recordaba que yo manejaba algo de 8 vacunas, 8 tipos de biológicos, mejor dicho. 8 tipos de biológicos. Y cómo qué increíble sentirnos orgullosas que las enfermeras administramos estamos en la gestión de las inmunizaciones en la actualidad con 17 vacunas. Con 17 vacunas en el calendario. Próximamente 18, porque ya dentro de poco vamos a poder introducir, o bueno, ya se están haciendo las gestiones para la introducción de las vacunas anti-COVID. Así es. ¿Se dan cuenta qué importante y trascendencial estamos nosotros las enfermeras salvando vidas, contribuyendo a la salud pública de la población? Entonces, tenemos un esquema riquísimo, nada envidiable en ningún país. Así como tú lo escuchas, colegas. Tenemos que sentirnos orgullosos porque a nivel de Sudamérica, ¿sí? Tenemos el mismo calendario que Chile, que Brasil, u otros países hermanos al territorio. Entonces tenemos un esquema que somos a la vanguardia de todos. Que no vamos ahorita a pelearnos quién va a tener la primera vacuna anti-COVID. No, lo vamos a incluir de todas maneras en nuestro calendario de vacunación. Lo vamos a incluir. Se están haciendo las gestiones para que eso se pueda dar. Yo creo que en una siguiente exposición vamos a poder conversar cómo es la introducción de la vacuna COVID al país. Este calendario de vacunación que ahorita está presente en las inmunizaciones, que es tan rico, ¿no? Que no es nada envidiable, está dirigido para toda la familia. Para toda la familia, ¿sí? Está dirigida para el niño, para el adolescente, para el adulto, para la gestante y para el adulto mayor. Esto es un esquema actual, vigente, ¿sí? Donde el niño ya tiene un esquema ya muy pautado, muy planteado, ¿no? Que es conocido a través de esta norma técnica. El adolescente también, ¿sí? La gestante, que ya tenemos la introducción de nuevas vacunas también para ella, ¿ok? En el adulto mayor sobre todo. Y en este escenario también había la introducción de disposiciones importantes que también hemos contribuido y que están dirigidas a la población, al personal de salud. Todas estas vacunas, como ustedes saben, tienen varias vías de administración y acá quiero también detenerme en conversar con ustedes que
esas vías de administración son las vías que están refrendadas en esta norma técnica. Estas vías de administración de las vacunas muchas veces difiere a la respuesta de la población. Ya de que en la población también tenemos un reto muy importante que también tenemos que lidiar, que son los antivacunas. Precisamente porque ellos se aferran a que, por ejemplo, ¿por qué un niño puede recibir 3 tipos de vacunas inyectables? ¿No? Estas corrientes antivacunas también pueden contribuir, a pesar de toda esa situación que estamos teniendo, en que esta cobertura de vacunación no lleguemos a un 100%. Y existen muchas explicaciones. Yo estoy segura y convencida que ninguna de las enfermeras, por lo menos las enfermeras que están presentes en esta conferencia, en este Zoom, tengan alguna idea de lo que significa estar en las corrientes antivacunas. Es no pensar en el beneficio de no daño a la persona. Un niño que se deja de vacunar, un niño que no recibe sus vacunas completas, es un niño que en primer lugar está siendo vulnerable en sus derechos. Así es, en su derecho a la vida, a la salud. ¿Sí? Entonces, y lo segundo es poder evitar el daño que causa una enfermedad inmunoprevenible. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cuáles son las vías de administración de las vacunas. Muchas de ellas son intramusculares, son subcutáneas. Y acá yo me quiero detener también para mencionarles, tal vez hay muchas colegas que conocen mucho de inmunizaciones, y hay otras que están presentes que seguramente no. Pero hay un esquema, hay un planteamiento importante que desde hace ya 4 años tenemos para las inmunizaciones. Y es que todo niño menor de 1 año, tiene que recibir la vacuna en el miembro inferior, vale decir, en el vasto externo, tanto de la pierna derecha, o del muslo derecho, o del muslo izquierdo, ¿no? Entonces, todo niño menor de 1 año. Y el niño mayor de 1 año, cuando se trata de vía intramuscular, quiero aclarar ahí. Pero todo niño de 1 año en adelante, vale decir, niño de 1 año, de 3, de 15, 20, gestantes, adultos mayor, la vacunación intramuscular es en la zona del miembro superior, vale decir, tercio medio del brazo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ya de hace más de 8 años, como menciono, había las situaciones de que se presentaban en las personas, en los públicos que nosotros vacunamos, de algunas situaciones postvacunales, y que podían relacionarlo, esa situación que no necesariamente tenía que ser una reacción postvacunal, a un efecto relacionado a la vacuna. Y esta situación era denominada eventos severos atribuidos a vacunación o inmunización. Ya se llama eventos de vacunación o inmunización. Antes se llamaba eventos atribuidos a vacunación infantil, pero eso ya sabemos, como los acabo de mencionar, que la vacunación no solamente es para los niños, sino ya atraviesa todos los cursos de vida. ¿Ok? Bien. Pero, ¿qué es lo que sucede en época de pandemia, colegas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ha pasado con esta situación de las inmunizaciones, la gestión de las inmunizaciones? Nosotros íbamos en muchas partes del país, cruzando cerros, atravesando ríos, ¿no? Tocando puertas, esteras, edificios, condominios, fábricas, de todas partes íbamos y organizamos hasta campañas de vacunación. La pandemia nos ha enseñado a rediseñar nuestras actividades de vacunación. Así es, tenemos que rediseñar la campaña de vacunación. Este año, con toda la situación de la pandemia, y, ¿por qué no decirlo? Estamos entre colegas hablando. Hubo mucho temor por parte del profesional de enfermería. Así es, tuvimos mucho miedo. Tal vez en un momento, muchas de nosotros nos hemos quedado paralizados ante la pandemia. Tenemos familias que proteger, tenemos la salud misma de uno, ¿no? Teníamos dudas porque este virus era muy desconocido. Nadie sabía, o se sabía muy poco.
Teníamos una opción, la más fácil, quedarnos estáticos, quedarnos en nuestros hogares, en nuestras zonas de refugio, en nuestra zona de seguridad, y esperar que todo pase. Pero ¿qué tuvimos? Que fue nuestra realidad. Y acá, colegas, yo quiero conversar contigo de la manera de que tú puedas entender que nosotras hemos sido formadas para construir la salud pública. Créeme que en este escenario de pandemia, el desafío más importante es trabajar en una pandemia. Como tal vez lo pudo haber sido en nuestras colegas ya mayores, donde les tocó trabajar en una guerra. En este escenario, podemos decir que la guerra es una guerra biológica. ¿Que tenemos el desafío en nuestras manos? Sí. ¿Que no es fácil? También. ¿Que hay mucho temor? Sí. Y no es que esté mal tener miedo. No está mal. Pero tenemos que rediseñar nuestra estrategia de trabajo. Colegas, hemos sido formadas para trabajar, y lo que teníamos que nosotros realizar, o que tenemos que realizar, es aplicar nuestros conocimientos que estaban desde pregrado, de cuando tus maestras te decían utilizar los correctos, utilizar tu criterio universal de que todos son infectantes, todos nos pueden contagiar, ¿no? Era aplicar nuestro conocimiento, no quedarnos en nuestra zona de seguridad. La población, el país, nos necesita, colegas. Entonces, en ese momento, en ese escenario, muchas, y hay que reconocerlo también, al final cada uno sabe cómo ha participado y ha contribuido en esa pandemia. Nos quedamos en nuestra zona de seguridad y tenemos temor, nos dio temor trabajar en las inmunizaciones. Y si solamente en las inmunizaciones, pero también en otros servicios como los servicios COVID, ¿no? Que también tenemos que pedir condiciones, sí, es justo, porque es justo pedir condiciones. En ese escenario, las inmunizaciones, al tener mucho temor por parte de nosotras, ¿qué pasó? Muchas de nosotras decidimos, y el Estado también promovió eso, se decidió postergar las inmunizaciones. Decisión que en su momento no fue tal vez la acertada, no fue buena. ¿Y por qué no fue buena? Manera, colegas, fue una decisión que permitió rediseñar las estrategias de trabajo. Fue un momento donde nosotros no le damos el paso a la pandemia para que se expanda, colegas. No fue esa la intención. Fue para rediseñarnos. Y es así que las inmunizaciones cambió la forma de trabajo. Esta forma de trabajo, de ponernos una mascarilla, de protegernos el rostro, ante un niño que siempre estaba habituado a ver nuestro rostro, nuestra sonrisa, al momento de vacunarlo, a tocar a nuestros pacientes al momento de recibir la vacuna, a darnos ese momento de la consejería para poder realizar la actividad de inmunizaciones. Cambió todo. Ya nada fue igual. Ya no podíamos tener al paciente para vacuna los 8 o 15 minutos que te demora en realizar una vacunación. En ese escenario de pandemia, la actividad de vacunación resulta ser un poco más rápida, resulta ser con distanciamiento, resulta ser con medidas de protección personal. Entonces, todo el país se contaminó de este virus, todo este país. Pero la OPS se pronunció. Se pronunció porque miraba que el país se dedicaba a atender a esta pandemia, a las personas que venían siendo afectadas por este coronavirus. Así es que todo el sector salud se dirigía a la atención de personas con COVID. Todo el país, todo era COVID, se priorizaba todo el COVID. Así es. Y no se veía de que todo ese trabajo que se había realizado de sostener la salud pública, no le estaban dando la mirada, ¿no? No le estaban dando la atención. Inmunizaciones, no cerró las puertas.
Si nosotros postergamos la actividad de vacunación, fue para, como dicen, en época de tormenta, ¿qué son los pescadores cuando hay tormenta? No se van a sus casas. Igual, salen a reparar sus mallas, porque saben que al día siguiente tienen que trabajar. Nosotros en pandemia rediseñamos todas las inmunizaciones, por recomendaciones de organismos como la Panamericana de la Salud. La OMS también se pronunció, y estamos en lo correcto, teníamos que seguir vacunando. ¿Cuál fue el reto, el desafío más importante? El cómo vamos a hacerlo. Y creo que en ese escenario, colegas, todas las enfermeras estamos poniendo de la mano para que estas inmunizaciones puedan darse. Estamos poniendo el hombro, de esquina a esquina. Recibimos fotos de nuestras colegas de provincia, de las zonas del altiplano, de las zonas del oriente, del Amazonas, de Iquitos, donde la vacunación enternece, donde la enfermera usa sus equipos de protección personal y llega a ese rinconcito, de esa familia, que tal vez no habrá llegado un bono, pero llega la enfermera de vacunas, con su termo, con su equipo de protección personal. Así es. Entonces, en ese escenario, la vacunación continúa siendo un servicio esencial en pandemia. No podemos cerrar las inmunizaciones. No podemos decir, no, pues que todo, como todo es COVID, entonces las vacunas van a estar postergadas. No, colegas. Recuerden que nosotros al tener un servicio esencial estamos al igual que un servicio de emergencia, que un servicio de banco de sangre, que un servicio UCI. No se pueden detener, no pueden dejar de funcionar. La cadena de frío tiene que estar permanentemente las 24 horas activa, atenta, en resguardo de esos biológicos que van a beneficiar y van a salvar vidas, porque la vacunación es salvar vidas, colegas. Recomendaron también continuar con la vacunación. Entonces el Estado, ¿no? El Estado ha convertido, o bueno, esta situación de la pandemia ha convertido la vacunación como una actividad de rutina, ¿no? Con un desafío, desalentador en un momento sí. Ha sido desalentador tal vez ver cómo voy a hacer. Si yo salgo de mi espacio, de mi vacunatorio, abro la puerta y estoy seguro que ahí, pasando a la vereda, puedo encontrarme a alguien con coronavirus. O sea, era replantear cómo llegar, pero jamás quedarnos quietas, colegas. Hay experiencias de fotos impresionantes de cómo las colegas se reinventan y ponen sus espacios, ¿no? Libres de COVID. Y ahora más adelante vamos a conversar sobre eso. Pero ha sido todo un desafío, es todavía un desafío para nosotros poder activar las inmunizaciones. El Estado, en el mes de marzo, posterga la vacunación, pero posterior a ello, sale la activación de las vacunaciones. Y saca precisamente esta directiva sanitaria de la 093 del 2020, donde emite las disposiciones y medidas para operativizar las inmunizaciones en el Perú en este contexto COVID. Así es. Para nosotros fue un lineamiento de base para nosotros poder tener la garantía de poder exigir en los que ahorita en estos momentos voy a comentar. Entonces, ¿y en qué se basaba esta directiva? Precisamente en la recomendación de la OMS. ¿Que podemos seguir vacunar en época de pandemia? Sí. Porque la actividad de vacunación va a contribuir que ya esas enfermedades inmunoprevenibles que ya teníamos un tanto controladas, ¿no? No se desbordaran. No fuese a, por decirlo así, a que nuestras coberturas que manteníamos un 98%, un 99% o 100%, no empezara a decaer y las enfermedades inmunoprevenibles, las otras enfermedades, empiecen a ver como brotes. Entonces ya no solamente tenemos en el país o en el mundo una pandemia,
si no teníamos el riesgo de ver otras pandemias, que ya en años, muchos años anteriores, estas pandemias recobraron un protagonismo, ¿no? Pero gracias a la labor de la enfermera en las inmunizaciones hemos venido erradicando, controlando o eliminando, ¿ok? Entonces, pero sí, OPS y OMS decía, tenemos que cambiar las formas de vacunar. Es por eso que hoy en día todos los establecimientos de salud de todas las regiones, tanto en establecimientos públicos, privados, Fuerza Aérea y Centro de Salud MINSA, han rediseñado sus servicios para la atención del público. Es por eso que tuvimos un tiempo, calculo que han sido 2 o máximo 3 meses, en que nosotros hemos empezado a reorientar, a atender nuestros servicios, ¿sí? En ese tiempo, las enfermeras hemos visto la forma como adaptarnos, ¿no? Hemos visto, hemos situado en qué espacio nos encontramos, ¿no? Hemos sido protagonistas de muchas readecuaciones de servicios y de áreas y de espacios, ¿no? En las visitas que hemos podido realizar, obviamente con todas las medidas de protección personal, hemos visto que hay establecimientos de salud donde habían doble entrada, por ejemplo, han aperturado una adicional exclusivamente para la entrada de vacunatorio, por ejemplo. Así es. En otros establecimientos de salud, al no tener esa disponibilidad de que la población que estaba en su zona de seguridad en sus casas, porque el gobierno también emitía, ¿no?, que no salgan a los espacios públicos, entonces la enfermera ha adaptado una especie de vacuna móvil y ha podido llegar a esa zona, ¿no?, para poder ofrecer la vacunación. Entonces, en ese sentido, tenemos en esta directiva sanitaria, que estoy seguro que muchos lo conocen, que ha sido revisado, ¿no?, firmada por un comité técnico de apoyo, por el comité de expertos, ¿sí? Ustedes saben que el Ministerio de Salud no emite documentos si es que esto no es aprobado por el comité de expertos, o el comité consultor también de inmunizaciones, ¿sí? Entonces saca esta resolución ministerial, esta resolución ministerial que aprueba la Directiva Sanitaria 093, que establece las disposiciones y medidas para la activación de las inmunizaciones en el país. Bien, esta directiva tiene una finalidad, y la finalidad sencillamente es proteger a la población de riesgo de enfermar o contraer enfermedades prevenibles por vacunas, así como ustedes escuchan. Estas enfermedades que, por ejemplo, si ustedes recuerdan, muchas que acá están presentes seguramente han participado en este barrido del sarampión. Cuando precisamente en el Callao, así es, en el Callao, empezó el primer caso de sarampión autóctono en el país. Eso, un caso, después de muchos años, casi 18 años, que no teníamos sarampión autóctono, nos permitió ver una realidad difícil. Créeme, fue difícil ver que esta enfermedad ya controlada por nuestras coberturas de inmunización, precisamente encontremos casos autóctonos, y lo tuvimos. Terminamos en este número de brotes con 23 casos autóctonos. En niños, en adultos, ¿sí? Más en niños, casi el 60-70% de esos 23 casos fueron en niños. La diferencia fue en adultos, que fueron 2-3 casos. Pero eso que también nos vio, y ¿cuál fue el aprendizaje en ese momento? El aprendizaje es que nos confiamos. Eso fue la verdad. Nos confiamos de nuestras coberturas de inmunización. Sumado a la migración de extranjeros que tuvimos en el país. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros no podemos bajar la guardia. Nosotros no podemos decir, ya hice mi trabajo y ya me voy a descansar. No, colegas. Nosotros tenemos que seguir trabajando constantemente como si fuera un servicio de emergencia que nunca se detiene.
que nunca se detiene. Tendremos un domingo de descanso, sí, para poder recobrar las fuerzas y seguir trabajando el siguiente lunes. Entonces, ante un escenario de transmisión comunitaria del COVID, nosotros no podíamos esperar que la pandemia pase para poder recién nosotros empezar a vacunar. Y eso nos dice esta directiva. Tenemos y aprendemos, ¿no? Nos costó, sí, nos está costando, porque la pandemia todavía no termina. Pero nos está costando, tener el trabajo en este escenario, ¿no? Nos está costando también. En esta directiva, quienes lo han revisado, tiene 2 escenarios. Pensamos y tenemos mucha fe en que esta pandemia vaya a tener su pico de bajada. No voy a hablar sobre el tema del brote de la pandemia, no lo voy a conversar. Pero sí voy a conversar sobre cómo nosotros nos hemos reinventado en ese escenario. El objetivo general de esta directiva hablaba de establecer las disposiciones del cómo hacer, ¿no? Como les decía, antes la enfermera para vacunar no usaba mascarilla, no usaba guantes, no usaba bata descartable. En esta directiva, en esta resolución, habla de tener disposiciones importantes porque aquí salvaguardar al trabajador de salud, a la enfermera que vacuna o al enfermero que vacuna, era muy importante, tanto como cuidar a aquel enfermero que va a atender a una sala COVID. Y ahora vamos a explicar por qué. En los objetivos específicos es establecer las estrategias de vacunación a las personas en este contexto. Era operativizar el esquema de vacunación. Y acá hay algo muy importante que siempre se hacen las consultas al Ministerio de Salud. Nosotros dejamos de vacunar, ¿no? Postergamos la vacunación por un lapso de 2 o 3 meses. Muchos de nosotros pensamos que podíamos, al abrir nuestros servicios de inmunizaciones, acortar los esquemas de vacunación. Vale decir, si tenemos ahora un intervalo de cada 2 meses, ¿podríamos hacer cada 1 mes? No, colegas. Nosotros no podemos acortar, y lo dice esta directiva, acortar esquemas de vacunación. Tenemos que continuar y respetar el mismo esquema de vacunación que está en nuestra norma técnica, porque la norma técnica no ha cambiado. Pero lo que sí también reformulaba era priorizar la vacunación. Si yo tenía en mi lista una serie de niños que solicitaban la vacunación, yo voy a tener que priorizar en programar la cita de vacunación a un niño de 4 meses, que ya cumplió 5 o 6, que está a punto de perder la vacuna de rotavirus, o priorizar a un niño que ya va a vacunar, que le toca vacunar con la vacuna del año, ¿no? A cuál yo tengo que priorizar. No dejar de vacunar, sino priorizar. Empezar a hacer mis contactos telefónicos para poder yo establecer la viabilidad de aplicarle la vacuna. Este escenario de trabajo implica de mucha creatividad, de mucho ingenio, de mucha sacar a relucir eso que enfermería tiene cuando las condiciones de trabajo el escenario se lo plantea. Es el momento donde nosotros tenemos que aflorar muchas estrategias, reformular. Quien ha llevado gestión de calidad sabe que una estrategia es evaluada, ¿no? Una actividad que realiza, una idea que realiza, tiene que ser evaluada, reformulada, volver a planificar y volver a el qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, si yo establezco una estrategia de todas las que nos dan, y no me resultaba, no tenía respuesta, era propicio replantear, reformularla. En realidad, este escenario nos está enseñando a todos a cómo enfermería cumple esa labor y que la pandemia no nos va a detener. No nos va a detener la pandemia, ¿no? Esta directiva sanitaria se aplica a todo el país, colegas, a todo el país, en todos los estamentos del Estado, sea privados, sea castrense,
sea salud, sea ministerio con mucho más razón. Tanto los establecimientos públicos y privados, vale decir, ¿sí? Entonces, a nivel de Lima, metropolitana, a través de sus DIRIs, a través de las redes integradas de salud, y en las regiones, a través de la Dirección de Regionales de Salud. Tiene esa implicancia, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahora un poquito sobre esas disposiciones específicas que salen en esa directiva y que estoy segura va a ser tema de conversación, va a ser tema de preguntas, estoy segura. Y si tienen preguntas, pueden ir anotándolo y al final, cuando ya vamos terminando la conferencia, pueden hacérmelo llegar a través del chat. Les comentaba que esta directiva habla de la vacunación durante la pandemia. Y hay una vacunación post-pandemia. Y créanme, en este escenario que todavía estamos durante la pandemia, ahorita es donde nosotros estamos aplicando. No hay ningún establecimiento de salud cerrado. No podría tener el establecimiento de salud cerrado para inmunizaciones. Porque la directiva dice, si estamos en pandemia, no dice que te vayas a casa y esperar que pase la pandemia. No, eso no dice. Dice, estamos en pandemia, perfecto, protégete y vacunemos con esta estrategia. Lo primero que dice esta disposición es garantizar la vacunación a los recién nacidos. Bueno, sabemos que los recién nacidos están en nuestros hospitales, en nuestro centro de salud, llegan a través de la madre que está a momento de la luz, llegan a nuestros servicios de salud. Perfecto. Ese niño tiene que ser inmunizado. Ahora bien, a nivel nacional, las coberturas de vacunación han sido igual sostenibles, pero no alcanza al avance del 8.3%, que es un avance mensual. A nivel país, no estamos alcanzando a tener las coberturas. Y acá yo me quiero detener a platicarles, colegas, que la vacunación en el recién nacido en época de pandemia se tiene que dar al 100% de los recién nacidos, salvo que el recién nacido tenga la enfermedad COVID. Tenga la enfermedad COVID, colegas. Que si la madre tiene COVID positivo, ¿no? El niño no lo tiene, el niño tiene que ser vacunado. Pero eso también hay algo que en los servicios no hay esa articulación entre los espacios de neonatología y los espacios de enfermería, o la enfermera que vacuna. Nosotros tenemos que garantizar, colegas, que ese recién nacido tenga la oportunidad de ser vacunados y que no llegue a su domicilio sin esa vacuna tan importante. Porque puede que vaya a una casa donde no haya COVID, pero puede haber TBC, puede haber tuberculosis. Entonces, si estamos cuidando solamente de una enfermedad, que es la pandemia, acá en el país, que somos el primer país de personas con tuberculosis, no podemos devolver al niño, al recién nacido, no podemos llevar al niño a su domicilio sabiendo que se puede contagiar tuberculosis. Y ese niño está perdiendo la oportunidad de ser protegido, porque son dos enfermedades distintas, pero tenemos una realidad que no podemos ocultar. La vacunación, en ese escenario de la pandemia, el Ministerio de Salud propuso, ¿no? Y contribuyó a la adquisición de las vacunas de neumococo para el personal de salud. Así es. Según la directiva, la norma técnica, la vacunación de neumococo está dirigida para la población adulto mayor, para los niños y personas con comorbilidad. En escenario de pandemia, sí pedimos, ¿no?, que fuésemos protegidos con la vacuna de neumococo. Colegas, con la vacuna de neumococo, pero no para que te quedes en tu casa, si estás en inmunización, sino para que tengas tu medida de protección personal, tus vacunas completas y contribuyas a la salud pública. ¿Sí? Entonces, en este escenario salió el documento para la vacunación o la inmunización de todo el personal de salud al 100%. El Estado contribuyó
para la compra adicional de vacunas en el 100%. ¿Ok? Entonces, las actividades de vacunación también se reiniciarán en cuanto empiece el descenso de la pandemia. Créame que estamos nosotros esperando que este escenario también descienda, ¿sí? Pero si esto no desciende hasta diciembre, no pueden esperar nuestros niños diciembre para recién empezar a vacunar. Tenemos que empezar a reconstruir el país desde ahora, desde ahora. Y todos tenemos que sumarnos en ese esfuerzo. Los espacios de vacunación también tienen que estar diferenciados. Así es, en todo el país donde haya esa práctica, donde hubo esa práctica de vacunar en nuestros consultorios, teníamos que readaptarlo a que tengan espacios separados. A veces, en muchos establecimientos de salud del país, nuestros servicios de vacunación estaban cerca de los servicios de otros servicios, ¿no? Donde estaban atendiendo adultos. En este escenario no, teníamos que nosotros tener espacios donde la población confiara en nuestros servicios de vacunación. Porque también la población comenzó a tener miedo y no decía ir al centro de salud, ¿no? Porque sabía que ahí también atendían casos de COVID. Entonces teníamos que construir espacios diferenciados, y lo estamos haciendo ahora, para poder nosotros brindar esa atención a las personas. Entonces, las enfermeras readaptaron los servicios, acondicionaron los servicios, y empezamos, ¿no? A rediseñar nuestros flujos de atención, de entrada y salida, por ejemplo, para estos espacios de atención. Hay una actividad de vacunación también que es post-COVID, ¿no? Que también va en la actividad intramural, ¿no? Que es igual en ambientes separados, ambientes diferenciados, por servicio de atención, y también algo que también se propuso en esta directiva, era que no solamente teníamos que tener espacios diferenciados, sino horarios diferenciados. En una práctica habitual, podríamos nosotros citar a la población y tenerlos en un espacio y uno a uno van pasando. En esta oportunidad teníamos que acondicionar las citas para que las personas se puedan atender, ¿sí? Justo lo menciona acá, ¿no? La atención a la demanda era de manera directa sin pasar por otro servicio. Quiere decir que muchos de los servicios de salud para un servicio de inmunización tenían que pasar pues, por un servicio de triaje, ¿no? De sacar historias, de tal vez pasar por el área de crecimiento y desarrollo, pero en este escenario de pandemias no. En este escenario, la atención de la persona, la atención del paciente estaba reducida al mínimo tiempo que demanda una atención de vacunación. Al mínimo. Si son 8 minutos, los 8 minutos al mínimo. ¿Sí? Donde el registro tiene que haber sido planificado por el horario de atención, la identificación del niño ha tenido que haber sido prevista, ¿no? Que inclusive que puede realizarse hasta un día antes de la actividad de vacunación, ¿no? La enfermera llamaba, establecía muy bien la necesidad de la vacunación del niño, le establecía qué vacunas iba a recibir y le programaba el momento, que es la fecha y la hora de donde iba a recibir la vacuna. ¿Eso qué significaba? Que el día siguiente o la fecha programada, la madre enseñaba su credencial, identificaba y ya estaban los datos completos en el padrón. Solamente pasaba la vacunación, se le aplicaba porque hasta la consejería de la vacunación no podía ser en ese momento para evitar la transmisión del virus, ¿no? En el caso venga el acompañante con el virus, ¿sí? Entonces, teníamos que replantear esas actividades, algo que jamás habíamos hecho en las historias de las inmunizaciones, ¿no es cierto? En las historias de las inmunizaciones uno dialogaba con la mamita, daba las recomendaciones de cómo cuidar la zona de inyección, de estar atento a los signos, a la reacción postvacunal, a los ESAVIS, ¿no es cierto? Las recomendaciones del niño, programaba la siguiente fecha de vacuna, el registro mismo del carnet de la vacuna. En escenarios COVID, esto, uno que tenía que ser rápido, que tenía que ser planificado,
y todo a través de la teleorientación. Entonces, y en las actividades extramurales no podíamos tener, o lo que nosotros tradicionalmente empezábamos a tener, que era realizar la vacunación en espacios cerrados, ¿no? Que era en un local comunal, en un espacio que puede ser el vaso de leche, qué sé yo. En esa actividad extramural se tendría que tener una logística, ¿no?, que permitiese a las personas seguir manteniendo el distanciamiento social. Así es, que entre un usuario y otro usuario tendría que mantenerse esa distancia de 2 metros en la comunidad. Que los espacios tenían que ser abiertos, tienen que ser abiertos, donde no haya concentración de personas, donde haya inclusive un espacio donde se puedan la población lavarse las manos, ¿ya? Lavarse las manos para que puedan, ¿no?, acceder a los servicios. El mínimo tiempo posible tenía que hacer esa actividad de vacunación. No puede el público esperar para que pueda ser atendido en la vacunación. Y que si iba a acompañar a alguien, en el caso que fuera, por ejemplo, un adulto mayor, solamente se permitía que llegue un acompañante por cada paciente que se va a vacunar. ¿Sí? Entonces, se va a llegar. Ahora estamos en épocas de invierno. A ver, lo que yo Entonces, era un desafío realizar la vacunación en esta temporada de invierno. Teníamos que nosotros realizar en espacios que ya estaban condicionados, que nos ganaba el tiempo, sí, ya nos ganaba el tiempo para realizar la actividad de vacunación. Estamos ya en una época donde ya está haciendo frío, ¿no? Y que deberíamos dar esa mirada a cómo están nuestras coberturas de vacunación en esta época de frío, ¿no? Porque estaba por ahí hablando, veo un micro activado. ¿Sí? ¿Ivonne? No. Licenciada, abra su audio, un favor. Licenciada, abra su audio. Un ratito. Acá está, ¿se escucha? ¿Ahora sí? Sí, sí se escucha, sí se escucha. Ok, muchísimas gracias. Entonces sigo, sí, por favor, chicas, porque a veces como que después me salgo de la hilación de la conferencia, ¿ok? Cualquier pregunta ya saben que a través de por el chat. Ok, bien. ¿Qué es lo que también era importantísimo tener en esta vacunación? ¿Qué es importante en esta vacunación, en este escenario del COVID? ¿Sí? Que eran las medidas de protección personal para el personal que va a realizar la vacunación. Esa vacunación implica necesariamente que el personal de salud tenga su equipo de protección personal. Necesariamente. Entonces, ¿y en qué radica el equipo de protección personal? Como ustedes ven ahí en la foto, implica tener una mascarilla, de protección, que es una máscara, una mascarilla o una máscara N95, KN95, qué sé yo. Se incluye también lo que es la máscara facial, así se llama, ¿no? La máscara facial, ¿no? El protector facial. Algo que para muchas, yo igual vengo realizando ocasionalmente alguna actividad de vacunación, y vacunar con una máscara facial resulta ser un desafío importante, ¿no? No es fácil. ¿A cuántas en el momento de la inyección se nos ha apacado la mascareta facial, ¿no? Que no ve, que no te permite ver, ¿no? Y que demora inclusive la vacunación. Implica también tener el gorro, ¿no? El gorro, porque uno puede vacunar al niño,
pero no sabe si la madre puede estar asintomática y pueda también ser portadora, ¿no? Entonces, había que proteger al personal de salud. Hay que proteger al personal de salud, mejor dicho. El uso de los guantes también, algo que en nuestra norma técnica anterior lo menciona y en la última no lo menciona, el uso de los guantes. Entonces, el lavado de manos, que era muy importante entre usuario y usuaria, ¿no? La descontaminación del espacio físico donde se viene realizando la actividad de vacunación, ¿no? El distanciamiento social entre el enfermero y la familia, o el niño o la mamita que viene a vacunarse. Entonces, hemos tenido que incluir en esta actividad de vacunación, en el kit de vacunación, las medidas de protección personal o los equipos de protección personal para el vacunador. También implicaba saber si la persona que nosotros íbamos a inmunizar, hacer una previa valoración rápida de que si esa persona venía con alguna sintomatología para COVID, ¿no? Teníamos que hacer un triaje previo. Ya que esos niños, y hasta ahora, no tienen un control de crecimiento y desarrollo presencial para nosotros poder ver si ese niño está en condiciones sanas, ¿no? Para recibir la vacuna. Entonces, implicaba a la enfermera de inmunizaciones realizar esa valoración, ese triaje, ese tamizaje previo a la vacunación. Y que ese tamizaje previo a la vacunación no solamente empezaba en ese momento presencial, sino también tiene que ser el momento que yo reservo la cita a través de la llamada telefónica, ¿no? Entonces, la enfermera, al establecer la cita con la mamita, tiene que preguntar si el niño se encuentra, ¿no? Aparentemente sano, si ha hecho fiebre, o si tiene esto, o inclusive el adulto que venía a solicitar la vacuna, ¿no? Si había estado internado, si tiene sintomatología, si tiene fiebre, etcétera, ¿no? Como también la identificación de la persona a quien vamos a vacunar. También era importante tener ambientes seguros, como les manifestaba, entre usuario y usuario, realizar la descontaminación de esos espacios, porque iba a entrar también otra persona a recibir la vacunación, ¿no? Entonces acá vamos a ver más admitir. Había que tener espacios seguros. Teníamos que nosotros habituarnos a tener espacios seguros. Seguros, libres de COVID. Seguros para el personal de salud, para la población, ¿no? Entonces, y eso sigue siendo una lucha constante para nuestra población. Garantizar espacios libres de COVID, espacios seguros, para poder realizar la vacunación. ¿Que es un desafío? Sí, es un desafío, ¿sí? Que los usuarios no tengan signos de COVID, había que preguntar, muchos ni siquiera sabían que eran portadores, o no saben si son portadores, si son asintomáticos, ¿no? Pero había que hacer un tamizaje. El personal de salud también tenía que estar protegido con la vacunación, con las vacunas del personal de salud. Ningún enfermero en inmunizaciones puede, en primer lugar, pertenecer al grupo de riesgo. No puede pertenecer al grupo de riesgo, que ya son disposiciones que el gobierno nos ha dado. El vacunador no puede ser mayor de 60 a 65 años, no puede tener una comorbilidad, tiene que estar vacunado, ¿no? En fin, no puede exponerse, ¿no? Y esas son disposiciones que también se ha dado para la activación de las inmunizaciones. No puede ser un personal, o el trabajador de salud no puede pertenecer al grupo de riesgo, así se denomina, para poder realizar las inmunizaciones. El cuidado del manejo de los desechos estrictos, tanto de la utilización de las batas descartables como de las cajas de bioseguridad. Eso sí, en las inmunizaciones, el aspecto de vacunación segura también tenía que ser aplicado, no tiene por qué ser distinto en pandemia. Había unas disposiciones específicas también
que eran para los usuarios y los acompañantes. ¿Qué se dijo? ¿Qué también se pensaba? El personal de salud se iba a proteger, pero la población también tiene que tener sus medidas de protección, ¿sí? Extremar medidas. Colegas, hoy en día, cuando ya sabemos que las cifras de fallecidos, cifras de contagios, parece que en este escenario que todavía estamos esperando que esa curva desciende, va a depender mucho del comportamiento de la población. Tenemos que pensar que nuestra población ya o es portadora, asintomático, pero lo que también tenemos que nosotros extremar todas las medidas pertinentes para evitar el contagio, para evitar el contagio. Entonces, es en estricto que se exige a la población, es que ellos también tienen que venir con su mascarilla, tienen que lavarse las manos para recibir la vacunación, ¿sí? Entonces, implica, como ustedes ven, toda una organización en los servicios de salud. Esta organización que contribuye de ambas partes, ¿no? Tanto del vacunador como de la familia que va a recibir la vacuna. Ahora, también se pidió que esta reincorporación de la vacunación, obviamente que se ha entendido, tenía que ser también paulatino. Conforme también las enfermeras regresaban, porque muchas de las enfermeras, ustedes seguramente les ha pasado, es que han sido también, al cerrarse las inmunizaciones, se les pidió a las enfermeras que pasen a apoyar a estos espacios para la atención de personas afectadas con el COVID. Y es ahí donde las enfermeras de vacunas se contagiaron también, ¿sí? Y no han podido regresar a las inmunizaciones. Si yo les menciono que hay una brecha importante de enfermeras a nivel país para la actividad de inmunizaciones, con la pandemia se duplicó la necesidad. Se amplió la brecha. Como les menciono, muchas de nuestras enfermeras de inmunizaciones, al apoyar las áreas COVID, ya no han regresado a las áreas de inmunizaciones. Y al no regresar, tenemos pocas enfermeras, poco recurso humano para realizar esta vacunación. Al hacer las estrategias paulatinas de vacunación implicó que la población hoy en día tengamos brechas, citas, páginas de páginas solicitando la vacunación. En 10 hogares, prácticamente a 2 hemos llegado a vacunar. 7 hogares están aún en espera de que puedan realizarse la vacunación. El Estado, hoy en día ya se sabe que ha hecho una transferencia económica a través del decreto de urgencia 088-2020 para sumarse a las actividades de cierre de brechas en la vacunación. Y no solamente vacunación, si por ahí se me permite conversar también, vacunación y anemia, ¿sí? Entonces, yo creo que si hay un compromiso político, nosotras, las enfermeras de inmunizaciones, también tenemos que sumarnos a este compromiso político de salvar la salud pública en nuestro país a través de las inmunizaciones. No cargarles más peso al Estado y permitir que estén otras enfermedades que ya han sido controladas, como les menciono, empiecen a aparecer. No podemos permitir. El rediseño de la estrategia de vacunación, entonces, era realizar un análisis de prioridades, ¿no? Con todo esto que mencionamos, en este análisis de prioridades, teníamos que ver cómo atender, en qué horario atender, quién era la prioridad de acuerdo a mi realidad local, a quién atender. A lo mejor las colegas que están en provincia, ¿no? Por este escenario, sabiendo que hay zonas, hay localidades donde no ha llegado el COVID, a lo mejor era importante atenderlos en prioridad. A lo mejor sabían de que el acceso, ¿no? Se fue, al cerrar fronteras, a cerrar vías, era más difícil llegar a zonas más lejanas, entonces mi prioridad va a ser atender a las más cercanas, hasta que esto se pudiera activar, ¿no? Porque también todo lo que es medio de transporte también se cerró, ¿no? Había mucho, trabajamos y seguimos trabajando con mucha limitación.
Evaluar también la deserción, ¿no? Y abordar el trabajo por sectores. Tenemos una deuda muy importante, por ejemplo, con vacuna de VPH para las niñas de 10 años, algo que con el sector de educación también se tiene que trabajar en forma articulada. El implementar la modificación de los horarios, y acá es algo muy interesante que a nivel de los servicios de salud. Muchos servicios de salud atienden en horarios distintos al niño, a la gestante, como al adulto mayor, en horarios distintos, ¿no? Por decirlo así. Lunes, miércoles y viernes, ¿no? Sábado, jueves, martes, adulto mayor, se organizaban los sistemas en el área de la inmunización. Entonces, era sumar esas estrategias. Algo distinto cuando trabajábamos antes, que teníamos que vacunar conforme era la demanda, ¿no? Venía la demanda y comenzamos a vacunar. Eso también permitió que nuestro termo de vacunas, por ejemplo, no sea pues una mixtura de biológicos, ¿no es cierto? Cuando antes trabajábamos, todavía es un tema, teníamos vacunas de adultos, vacuna de niños, vacuna VPH, qué sé yo, porque tú venías y atendías a... En este escenario, si tú programabas ese día niños, entonces tú podías abrir tu termo de vacunas y encontrabas vacunas solamente para los niños. Qué interesante. Si ese día estaban programadas las gestantes, abrías tu vacuna y solamente teníamos vacunación para las gestantes, ¿no? Y lo mismo para el adulto mayor. Entonces, un poco como que empezamos a ver que era una forma más práctica, o sea, se te era más práctico realizar la vacunación, porque ya no tenías que buscar qué vacuna era la que tenía que seguir, porque todo lo encontramos ahí, porque la población era, en su conjunto, tenía el mismo denominador, o era menor de 1 año, o tenía la necesidad de solamente un tipo de vacuna, como la vacunación del adulto mayor. La comunicación social permanente, ¿no? A través de las redes sociales, muchas de las colegas, ¿no? Y estoy segura que tú has sido una de ellas, comenzaste a publicar en tus redes sociales que has activado tu servicio de inmunización. Muchas diris, muchas direzas, publicaban eso, ¿no? Ya estamos vacunando, enviaba fotos de cómo es tu servicio, limpia el libro de COVID para que la población empiece a tener confianza y bajar a tu servicio de vacunación. El MINSA también implementó una línea telefónica para que las personas empiecen a registrarse y comencemos a saber en dónde están esas personas que requieren vacunación. Oh, Dios, eso fue algo impresionante, porque en pocos días hubieron más de 10.000 registros. Así es, 10.000 registros solicitando la vacunación a su familia. Entonces, podemos decir que la población está empezando a responder, la población está mirando las inmunizaciones como algo que le va a cerrar la vida. Entonces, nosotros somos orgullosas de eso. Porque antes, en un escenario no pandemia, creo que no me dejarán mentir, y disculpen la parte coloquial que lo voy a decir, tenemos que rogar a la población para que se vacune. ¿Te recuerdas? ¿No? Tocabas puertas, te cerraban la puerta en la cara. Subías edificios, cerros, trochas, y tú no alcanzabas. Te salían más de un pretexto. Porque hasta una gripecita ya no lo querían vacunar. Ahora, el tener miles de solicitudes de vacunas hace que nosotros digamos, acá estamos. Acá estamos y en forma ordenada la vamos a atender. ¿Sí? En forma ordenada. También teníamos que tener puntos de vacunación, lugares, espacios. Tenemos que articular con la comunidad. Muchos se dieron la vacunación en el mall, en los malls en todo el país, ¿sí? En muchos malls, en el mall de tu ciudad también hubieron puntos de vacunación con las características del espacio diferenciado, con las características de que la persona tiene que venir con su protector personal, ¿no? Con su mascarilla, que viniera un acompañante por persona que se va a vacunar. Con todas esas condiciones se dieron espacio.
Los vasos de leche también dieron sus espacios para poder atender a las personas con citas, ¿no? Utilizamos esos espacios donde estaban, habían recibido personas que pernotaban, ¿no? Pernotaban, vale decir, en esta, como por ejemplo la Plaza de Hacho, ¿no? Donde estaban las personas, ¿no? En espacios diferenciados o los que estaban indigentes, ahí también tuvimos que intervenir. ¿En espacios seguros? Sí. ¿Necesitaban la vacunación a esas personas vulnerables? Sí. Y vacunamos a las personas vulnerables. Creatividad hay, espacios hay. Había que hacer la gestión. Teníamos que fortalecer la capacitación y ahí, ¿quién no luchó con el Zoom? A ver, escríbame por ahí. ¿Quién no pataleó con el Zoom? ¿Alguien que no estaba muy habituada a la tecnología? ¿No? ¿Se te complicó? ¿Cómo capacitar? Si no podíamos reunirnos. Suspendieron todas las reuniones. Gracias a esta tecnología que se llama las plataformas digitales, y una de ellas en donde estamos hoy día comunicando. Yo estoy acá en mi casa y disculparán a veces los ruidos de los vecinos de todas partes, pero es así, ¿no? Nuestra casa se convirtió en nuestro centro de trabajo y llega a cada una de sus casas. Puedes estar tú escuchando mi conferencia, sentada, relajada, ¿no? No has tomado carro, no has tomado taxi, no estás pensando si voy a tomar el metropolitano para regresar a mi casa, qué sé yo. ¿Y cómo es que cómo aprendimos a comunicarnos por las plataformas, ¿no? Por estos medios de comunicación. O sea, qué interesante. Y no le daba la tecnología, te amoldas, ¿no? Te amoldas, te adaptas, porque en este escenario pandemia no puedes tú quedarte enfermera de inmunización. No te puedes quedar. Tienes que utilizar todas las tecnologías y aprovechar estas capacitaciones que el día de hoy, por ejemplo, tenemos la dicha de poder conversar un poco más sobre inmunización. Y de paso, por favor, los invito, por favor, tomen nota, un break vamos a hacer ahorita. Les invito también a que participen a través de una siguiente reunión a la Jornada Nacional de Enfermería que se va a realizar el día 27 y 28 de agosto, precisamente por nuestro mes. Y yo estoy mucho más que contenta de ser enfermera de inmunizaciones sobre todo, ¿no? Y que este mes, en una situación de celebración, todos celebramos de manera distinta, pero celebramos. Y la celebración lo vamos a hacer por este medio, en esta jornada, ¿no? La primera jornada nacional, en cual están cordialmente invitadas, ¿sí? Por ahí ya les van a pasar el link y las formas como estar conectadas, ¿sí? Que nos vamos a conectar. También voy a estar presente en esa jornada con otro temita de vacunación. Vamos a hablar un poco más también de la vacuna del COVID, ¿no? Ya vamos a tener información adicional. Pero teníamos que reinventarnos con la tecnología. Teníamos que hacer que la tecnología sea pues con nosotros, ¿no? Entonces, si tú eras solamente de por ahí el WhatsApp, otro medio, no, pues ahora está el Meet, el Zoom, el Cisco Webex, ¿no? Hay muchas plataformas como tú puedes capacitarte, no puedes quedarte sin la capacitación. No existe el hecho de que, ay no, yo por la pandemia no fui a un curso, por ejemplo, de vacunas. Ay no, yo por la plataforma no me enteré que ya se actualizó la norma técnica. Ay no, por la pandemia como no todo estaba cerrado, no puedes, te tienes que adaptar a la tecnología, ¿sí? Entonces, aprendimos a capacitarnos y de esa misma manera también a monitorear los espacios de vacunación. Entonces, teníamos que verificar las fuentes oficiales de cómo va el avance de la vacunación y tú sabías, sabemos hoy en día, que ahora todo es por la tecnología, ¿qué establecimiento del país deja de vacunar? Una vacuna que se realiza en un centro de salud, por más lejano que sea. Ustedes saben que hoy en día las inmunizaciones no terminan en solamente vacunar al adulto, al niño, a la gestante o al adolescente. Ahí no terminan las inmunizaciones. La inmunización termina en la digitación de esa actividad vacunal. Como me has escuchado. Si la enfermera no se asegura
que esa vacuna que administró no termine en la digitación, no ha vacunado. Entonces, una vacuna que se hizo en Puno, en Tumbes, en el Callao, al ser digitada, ya sabemos quién trabajó. Porque esa plataforma avisa con tu DNI quién realizó la vacunación y a quién. ¿Sí? Juan Pérez, el niño Juan Pérez fue vacunado por Amanda Lavado. Tal día, tal hora, todo está ahí. Puede monitorear de todo el país. Y si alguien tiene dudas, vemos si es cierto también. ¿Ok? Entonces, habíamos que adaptarnos a ese medio. La vacunación en los hospitales y en los centros de salud, la vacunación regular, hablaba de no cambiar esquemas de vacunación. No cambiar esquema de vacunación. La vacunación incluye el calendario que está vigente. No podemos hacer esquemas acortados, eso no existe en el país. No hay esquemas acortados de inmunización. Por eso queda importante activar las inmunizaciones. Porque tal vez una de las preguntas que, por ejemplo, alguien me puede hacer, me dice, ¿y si ya cumplió 8 meses y no le puse la segunda vacuna de rotavirus, lo puedo colocar? No. El calendario no se modifica. Y si esa era tu pregunta, la respuesta es no. No se pueden acortar calendarios de vacunación. Se establecen y se respetan los intervalos, colegas. Si tú eres una enfermera de inmunizaciones y sabes que tienes niños que vacunar, prioriza quién es el niño que está a punto de perder su esquema de vacunación, su calendario de vacunación. Si tú tienes lista de niños que le toca, que ya están próximos a vacunar, a cumplir los 5 años, y no han recibido su dosis adicional de vacuna, de la DPT o la polio, prográmalos como prioridad para vacunar, porque no se va a volver a vacunar y pierden su vacunación. Si tú tienes niños que ya deberían empezar su vacunación con rotavirus, prográmalos antes de tiempo, por lo menos que reciban una vacuna. Pero no le inventes calendario, no le inventes esquemas que no están aprobados. Prioriza esa es la vacunación. Durante la circulación comunitaria que estamos ahora, ¿no? Del COVID, ¿no? Habíamos que seguir trabajando de una u otra manera, como en la semana de vacunación de las Américas, pero en un escenario de la pandemia. Teníamos que seguir trabajando. Las estrategias de comunicación innovadoras, y ahí pues vieron poco, he visto poco en realidad, y que ya muchas enfermeras somos hasta tiktokeras, ¿no? Hacen también TikTok de la vacunación, he visto. Si no lo has visto, por ahí búscalo, porque parece interesante, curioso. Porque así somos enfermería de curiosas, ¿no? Muchas sacaron un video musical alentando a la población de tener confianza en la vacunación, ¿no? Y si tú eres una de las personas que tienes esas cualidades histriónicas, artísticas, en vacunación, hazlo por tu población. Hazlo, ten esa creatividad por tu población, ¿ok? Un ratito, por favor. José, disculpen, por favor, un ratito, sí. Ok, suele suceder. Ok, entonces te animo de verdad a que puedas tú sacar esas estrategias. Enfermería es así, es creatividad, ¿no? Yo felicito y aplaudo a las chicas, y en años anteriores en Sarampión hemos tenido enfermeras que con ese ánimo artístico, han podido crear música, ¿no? Musicales, ¿no? Y para que sea de una manera más armoniosa, más confiable a las mamitas para que accedieran a la vacunación contra el sarampión. ¿Por qué no hacerlo ahora? Entonces, por ahí como que las animo. Yo sé que muchos de ustedes me lo dice que la estrategia no solamente era poner la vacunación en el establecimiento de salud. Muchos centros de salud sacaron sus vacunatorios a otros espacios, ya les venía comentando, ¿no? Que sea un lugar visible, que no sea, pues, por ejemplo, que si este es un centro de salud, el vacunatorio esté al fondo, no. Que sea lo más próximo a la puerta, para que la persona se acerque, se vacuna
y salga, ¿no? Entonces, era que rediseñar esos espacios. Bien ventilado, ¿no? Ventilado, nuestros vacunatorios. Designar un personal para el apoyo, ¿no? De la información sea veraz, ¿no? Y confiable también para que las mamitas estén muy contentas en la vacunación. Hay que respetar, como les menciono, los esquemas de vacunación, los intervalos. No hay esquemas acortados en época de pandemia, eso no existe, ¿sí? Evitar las oportunidades de vacunación. Al igual que las inmunizaciones, también se activaron los espacios de control de la gestante, por ejemplo, o planificación familiar. También era una oportunidad para poder, por ejemplo, la gestante ponerle su vacuna, la DPTA, ¿no? Tienes que darle esa mirada de todas maneras. Eliminar todas las barreras y acciones que prolonguen la estancia de los usuarios. No puede haber personas que estén esperando para vacuna. No puede haber. Tienen que acortarse los espacios, los tiempos, acelerarlo. En pandemia, la vacunación sí está válida que sea rápida, ¿no? Rápida y segura. ¿Sí? Los acompañantes tienen que pasar por una validación, ¿no? Una verificación de que sean sintomáticos también, sí, es válido, ¿sí? El personal de salud debe registrar a los usuarios para la vacunación, lo que no concreta la vacunación, ¿no? La reprogramación de la cita, ¿no? En el esquema que está normado por nuestra norma técnica. La vacunación de la gestante también debe ser a través de mecanismos de alianzas con servicios de atención de la gestante. No puede la gestante por una consulta con el especialista y que venga otro día para la consulta o para la vacunación de inmunizaciones. Serían 2 veces al sector de salud. Entonces, tener esa oportunidad de que en un solo momento se realice la vacunación. ¿No es cierto? Cuando es la vacunación fuera de los servicios de salud, por ejemplo, tenían que hacerse actividades en las comunidades, que se tiene que garantizar los espacios seguros. Si bien es cierto, todo el mundo tenía la información de mantenerse en sus hogares, ¿no? Pero habíamos que gestionar las inmunizaciones para que esto fuese en espacios abiertos, como le menciono, cuando se trata de intervenir comunidades, ¿no? Siempre en coordinación. Al inicio, cuando era, pues, ¿no? No veíamos personas en las calles, ¿no? Entonces era un poco que también permitía la actividad de vacunación domiciliaria. Y eso se sigue dando a la fecha. Pedir el apoyo a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad, ¿no? Al personal policial, porque sí, como ustedes saben, hay personas que en algún momento, yo estoy segura que alguna de ustedes te contará una anécdota, pero nos sucedió en el Callao, por ejemplo, que cuando ya ahorita que se habla esto de la vacuna COVID, las personas piensen que esto es algo relacionado a la vacuna, ¿no? Y intentan secuestrar nuestros términos de vacuna. Eso hemos tenido de Callao y estoy segura que en unas zonas también eso se puede dar, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedimos es siempre, y muchas regiones también piden, el tema del resguardo policial, todo organizado. Informar a los medios locales cuando la actividad se realice, y obviamente que la información en ese sentido tiene que ser coordinado, la forma como se va a intervenir, cómo se va a ejecutar la vacunación, ¿no? En este contexto de la pandemia no podemos dejar de decir que la vacunación también tiene que tener la parte de lo preferencial, ¿no? Tanto para la gestante, tanto como para los adultos mayores, sabiendo que estos dos grupos de riesgo son los más vulnerables. Igual, en una actividad de vacunación, se tiene que priorizar, ¿no? A ver, si es una gestante, ustedes saben que la gestante está con un ser, ¿no? En espera, entonces tenemos que también facilitar esos espacios, dando la prioridad también a los gestantes y también a los adultos mayores, ¿no? Como les digo, articulando con los servicios maternos,
para que en esa misma actividad, en ese mismo momento de la consulta, pueda la gestante recibir su vacunación, ¿no? También la vacuna preferencial con la vacuna de neumococo, seguimos continuando con la vacunación a los adultos mayores, ¿no? Ya hemos terminado esta parte de la vacunación del personal de salud, ¿no? Es importante mencionar, colegas, que hoy en día, cuando se sabe a la fecha, la complicación, y tal vez lo quiero conversar, que puede ser una de las preguntas del público, es que la vacunación, el esquema no se ha cambiado, no se ha modificado. Entonces, resulta que hay consultas que solicitan la vacuna del neumococo. La vacuna de neumococo, colegas, si bien es cierto, te protege, hoy en día el Estado tiene 13 tipos de serotipos de vacuna, o de patógenos, por decirlo así, que protege la vacuna de neumococo. Esta vacuna está dirigida a una población vulnerable, ¿no? Que son los adultos mayores, los niños y las personas con comorbilidad. Entonces, cuando existe pánico, las personas comienzan a tomar o a creer o a imaginarse de que, por ejemplo, en el caso de la vacuna de neumococo, todo el mundo tenía que vacunarse porque al contagiarse del COVID desarrollaba un tipo de neumonía, entonces la neumonía neumococo, ¿no? Y es un poco como que tal vez al inicio tuvimos un poquito de enfrentamiento con la población porque todos solicitaban la vacuna, ¿no? Entonces, esto no ha cambiado, colegas. La vacunación de neumococo está priorizada para las personas específicamente que siguen la norma técnica. El Estado ha comprado la vacuna para esa población y por un tema logístico no está dirigida para otro tipo de público, ¿sí? Y eso yo sé que puede haber sido una de tus preguntas y la estoy mencionando porque es importante también mencionar. A diferencia de la vacuna de la influenza, como ustedes saben, la vacuna de la influenza está dirigida para las poblaciones de riesgo. Ahí sí están las Fuerzas Armadas, ahí están los bomberos, todo lo que tiene que ver con seguridad del Estado, ¿no? Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, serenazgo. Está el personal de salud, está la población de comorbilidad, también. Los niños obviamente están en su calendario, ¿no? Entonces, a ellos sí está dirigida la vacunación y en esta oportunidad por pandemia tampoco ha sido modificada. Así que, si tú eres una enfermera de inmunizaciones, puedes comentarlo con la población en la cual trabajas o laboras sobre las indicaciones de estas ambas vacunas, ¿ok? Es importante también mencionar al público que esas vacunas, ambas vacunas, nunca fueron para proteger contra la vacuna COVID, que es la que recién va a salir, que todavía no lo sabemos cuál es el que está en el mercado, el país va a adquirirlo, pero esa vacunación es la que sí es específica para la vacuna, para la enfermedad del COVID-19. Alguna disposición específica que ya las mencioné, ¿no? Para quién está dirigida la vacunación, ¿no? Y la vacunación a las niñas de VPH. Ya solamente me faltan algunas positivas. Para la ronda de preguntas, ¿no? La vacuna de VPH. A ver. La vacuna de VPH, según la norma técnica, está dirigida a las niñas del 5º grado de primaria. Esta vacuna que está dirigida para las niñas del 5º grado de primaria, también tenía una fecha de inicio a la vacunación. Y era en el mes de marzo. Pero en el mes de marzo vino la pandemia. Entonces es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, son 6 meses y estas niñas están en la espera de la vacunación. El Ministerio de Salud ya desde hace mucho y a nivel local
hemos empezado a hacer las gestiones por la Dirección General de Educación o el Ministerio de Educación o la Unidad de Gestión Local en Educación, la SUGEL. En tu zona, de SUGEL, si no tienes una directa, para poder establecer esos enlaces, esa información y lleguen a las mamitas a través de estas plataformas de Ponte Estudia en Casa o esas plataformas que cada colegio tiene para la vacunación de las niñas de 10 años. Si este es tu caso, ponte en contacto con tu director del colegio y a través de esa plataforma puedes llegar a las niñas para que ellas acudan al establecimiento de salud en un horario diferenciado que tú tienes en tu centro de salud. ¿Sí? Para poder proteger. Colegas, al nosotros incluir la vacuna de VPH en nuestro calendario, ha sido un logro importante no solamente para el país, sino para las mujeres. Como tú me escuchas, para las mujeres. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta vacunación, que es importante revisar las coberturas de vacunación, en la población, la más beneficiada es, y no quiero ser sexista ni diferenciar entre hombres y mujeres, la población a quien hoy en día viene siendo afectada por el cáncer del cuello uterino. Somos nosotras, las mujeres. Entonces, si tú eres enfermera de inmunizaciones, si tú eres un enfermero de inmunización, sabes que esta vacuna las va a proteger a estas niñas en su etapa adulta, ¿no? Obviamente, activa tu gestión de las inmunizaciones de un grupo de niñas, ¿no? Que va a sumarse a disminuir la presencia del cáncer en mujeres, causadas obviamente por el virus de cáncer. Esta vacuna está a disposición en todos los establecimientos de salud, en todos. Entonces, ¿por qué no dejar de hacerlo? ¿Por qué no hacer la gestión? Entonces, es importante que a la escolar, que ya sabemos que todo este año no va a regresar, ¿no? Puede realizar la actividad, puede la mamita llevarla al centro de salud para vacunarla, puedes ir a vacunarla y sensibilizarla a través de estas plataformas de educación para que se pueda llegar a esta vacunación. Entonces, en tiempos de pandemia, no vamos a poder tal vez ir al colegio a vacunar porque no están las niñas en el colegio, pero sí están en sus hogares y la forma de llegar a ellas es a través de las plataformas, ¿no? Como todas sus vacunas que también la niña necesita recibir. Acá hay unas precisiones, por ejemplo, de cómo se operativizan las inmunizaciones en los establecimientos de salud, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, 3 veces a la semana niños, 2 veces a la semana, que puede ser los adultos mayores y las gestantes, tu población, hay establecimientos de salud también que programan personal militar, también destinan un solo día para atenderlos, ¿no? Sabemos que tal vez nos faltan 10 de la semana para activar las inmunizaciones, también lo sabemos. Colegas, yo quiero llevar a esta reflexión el tema de las inmunizaciones. La pandemia está encima de nosotros. Esperar que esto pase, lo dudamos. Que pase pronto, por lo menos. Va a pasar, eso sí, va a pasar. Pero pronto va a depender mucho de la población del país. Pero está en nuestra creatividad poder sumarnos a que la pandemia tome su curso. Va a llegar la vacuna, va a tomar su curso. Pero evitemos la presencia de enfermedades inmunoprevenibles. Si tú estás acá en este curso, tienes una responsabilidad, y si trabajas en inmunizaciones, tienes una responsabilidad en tus manos de la salud pública del país. La vacunación es una base sólida, eso está demostrado, es la base sólida para la vacunación, para la salud a lo largo de la vida. No esperemos que surja una pandemia, un brote como la que tuvimos del sarampión, para recién ponernos a trabajar. La tosferina es una enfermedad que
hace mucha noticia, ¿no? Pero tenemos en el país tosferina. Y cada vez viene afectando a muchos niños en el país. La semana pasada, hace 2 semanas, ya hablábamos de un caso de un tétanos neonatal en el país, que no veíamos hace mucho tiempo. ¿A quién está atribuida? ¿A la pandemia? No está atribuida a la pandemia. Los casos de cáncer en las mujeres, producto por el virus del papiloma humano, están incrementándose porque el diagnóstico, bueno, ahora que no se hace mucho diagnóstico porque los sistemas están cerrados, pero cuando pase la pandemia, de lo que estaba en forma de meseta va a incrementarse un pico, porque no es porque recién se estén contagiando. Acuérdense que el aislamiento puede promover más contagios. Entonces, colegas, yo quiero entablar una reflexión a ustedes. Si usted está acá en este curso que has tenido déjeme utilizar una palabra correcta, has tenido el interés de participar en este curso, de escucharme, de poder comentarte un poco de mi experiencia en inmunizaciones. Yo trabajo en el Callao, pero si tú estás a cargo de las inmunizaciones en tu localidad, en tu iglesia, en tu región, yo sé que esta conferencia va a llegar a muchos lugares. Sí, está en tus manos. Está en tus manos en contribuir a la salud pública del país. Yo te pido en realidad, así encarecidamente, con muchos de los enfermeros, que tal vez vamos a hacer los ceros escondidos, porque no necesitamos tener títulos, ni menciones, ni en público, ni aplausos. Pero cuando tú tengas tus hijos, tus nietos, los nietos sobre todo, tú vas a decir, mientras que hubo la pandemia, quienes trabajaron conmigo en mi promoción, mi generación, evitó que otras enfermedades apareciesen. Dime de qué lado quieres estar de la historia, en decir, por cuidarnos todos, cuidarnos en nuestra seguridad, y no como con una ola de enfermedades, ¿no? Como las 7 plagas. Si tenemos una, evita la demás, está en tus manos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, no sé si hay preguntas, si alguien quiere hacer preguntas del público. ¿Quedó claro? ¿No se entendió? A ver, voy a abrir la pantalla para verlas. Ahí las veo, por favor. Si tienen una pregunta, alguna duda que hacer, o creo que en cada una de las conferencias ya he ido haciendo unas preguntas y les he contestado, porque sé que son las preguntas más comunes que tenemos en estas conferencias, ¿no? Como, por ejemplo, los esquemas. Estuvo claro, Patricia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Trabajas en inmunizaciones? ¿Qué tal, Patricia? Quisiera saber si dentro del público panelista, dentro del público está presente el día de hoy, son enfermeras de inmunizaciones, son estudiantes, estuvo claro y preciso. Gracias, Liz, muchas gracias, Patricia. Si trabajan, no sé si me permiten hacerme un cherry, no sé si puedo hacer un cherry. En realidad es una convocatoria. Rosa, muy buena su exposición. Gracias, Rosita, gracias a ti. Dígame en todo caso si por el chat, si trabajan en inmunizaciones, están trabajando, no están trabajando, porque precisamente quiero llegar ahí. Si no estás trabajando, me gustaría, voy a dejar en el chat mi teléfono. Cecita, puedo hacer a ver, ¿cómo salgo de aquí? Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Pantalla. A ver, voy a dejar acá en el chat mi teléfono. Y sí, ok, voy a dejar mi teléfono. Ok.
A ver, 988-488449. Me gustaría que si estás teniendo una oportunidad de trabajar, ponte en contacto conmigo, ¿sí? Ahorita tenemos una oportunidad para construir las inmunizaciones en el cierre de brechas, ¿sí? Entonces, no sé si hay algo más también, y estoy muy agradecida de verdad inmensamente. Trabajo en área de inmunizaciones en un establecimiento 1-4, lo cual estamos trabajando, sí, acá las leo, por citas programadas en turnos mañanas, así es. Qué bien, te felicito, en 1-4, qué bien, te felicito que estés haciendo historia, estamos haciendo historia, colegas. Hay que sentirnos orgullosos de que estamos haciendo historias y que puedas contar a tu generación, a tus nietos, ¿no? Y que has vivido una pandemia y que has sido una de esas heroínas, ¿no? Esos héroes turquesa, ¿no? Nos llaman así héroes turquesa en la salud pública, ¿no? Porque obviamente quienes también están en equipo de primera respuesta también son héroes, todos somos héroes y que estamos luchando contra esta situación de salud. Ellos con el COVID y nosotros con todas las 19 enfermedades del mundo prevenibles, ¿no? Qué interesante, ¿no? Entonces, 1, 19 y 20. No, el próximo año van a ser más, o sea, como que nos van a dar la posta a nosotros, ¿no? Entonces, hay que sentirnos orgullosas de estar en inmunización de chicas, de verdad, ¿ok? Bueno, gracias a ustedes, no sé si hay preguntas, ya no hay más preguntas, entonces yo sé que viene una siguiente exposición, ¿no? La siguiente exposición me estaba comentando Cecita, también conéctense, el tema es crecimiento y desarrollo, interesante también, a ver qué novedades nos van a saber. Y sí, igual, te he dejado ahí mi teléfono para el contacto que necesito. Por ahí terminamos la transmisión. ¿Okay? Muchísimas gracias. Ya saben que pueden contar conmigo. Yo trabajo en la Dirección Regional de Salud del Callao, en el área de inmunizaciones. Sí, así que nos estamos viendo pronto. Sí, chao, muchísimas gracias. De verdad, gracias por conectarse. De verdad, gracias a ustedes. Sí, nos vemos, nos vemos.